Muy bien, vamos a continuar y a retomar, ¿verdad? El tema que veníamos desarrollando hace algunos minutos. Tenemos, después de haber visto, ¿verdad? Aquella cultura mexicana azteca, vamos a ver a una población indígena de Guatemala y que nosotros sabemos que pertenece en forma generalizada, ¿verdad? A los mayas como tal. Acá nos dice, Guatemala tiene una población de 14, 9 millones de habitantes. Este dato lo presenta el documento y sabemos que el documento es antiguo porque actualmente somos más de 17 millones, de los cuales 6 millones comprenden, ¿verdad? Un 43 por ciento que pertenecen a los 22 pueblos mayas. Y se recuerdan que en aquel momento les decía yo, ¿verdad? Nosotros vamos a pensar, ¿verdad? Que es el 44%. En realidad, los datos pues van a ser ofrecidos en forma de registro que las personas van a hacer uso. Algunos, es más, ¿verdad? Ni se identifican con ninguna cultura, ningún grupo étnico, perdón, establecido. Y entonces se han tomado, ¿verdad? Como parte de los mestizos. Ahí nosotros, les decía la vez anterior, si pensamos, creo que vamos a ser todos mestizos de acuerdo a la cultura establecida, mestizos en mayas, mestizos como tales, ¿verdad? Los ladinos y mestizos en xincas, mestizos en garífunas, ¿verdad? Porque también se ha dado que ellos han tenido, ¿verdad? Contacto con otras personas de otras culturas. Entonces ahí también podemos establecer ese punto. Pero mientras tanto, nosotros vamos a establecer que Guatemala pues reconoce esas como tal, ¿verdad? Cuatro culturas que corresponden a los 22 pueblos mayas comprendidos en achí, acateco, aguacateco, chalchiteco, el chortí, el chuj, el itzá, el ixil, el jacalteco, el cachiquel, el quiché, el mam, el mopán, el pocomán, pocomchi, canjobal, quechí, zacapulteco, zipacapense, tectiteco, zutujil y el uspanteco. Sumado a ellos, ¿verdad? Establecemos entonces los otros dos grupos que comprenden el garífuna y un xinca, y lo que puede establecerse, ¿verdad? Como el creole o el afrodescendiente que corresponde al xinca. Entonces nosotros vemos ahí, ¿verdad? Como hay una división dentro de la misma división que hemos mencionado nosotros con antelación. Dice, los indígenas siguen rezagados en materia de salud, de educación, empleo, ingreso. Y estos problemas, ¿verdad? Pues se suman en forma generalizada a la sociedad guatemalteca. Lamentablemente, nosotros en el otro curso que es cultura guatemalteca, cuando nosotros vimos, por ejemplo, la invasión que se tuvo y la desaparición de este grupo, ¿verdad? Maya como tal, vimos, una, que fueron sometidos a esclavitud. Algunos fueron muertos, torturados, ¿verdad? Otros fueron perseguidos, otros emigraron, otros se aislaron completamente, ¿verdad? Y dentro de los que quedaron, pues fue el sometimiento que se tuvo. Sometimiento que vino a denigrar a la persona como tal. Entonces, ellos, al ser sometidos como esclavos, pues nunca tuvieron un acceso a salud, a educación. El empleo fue permanente para ellos, pero nunca hubo una retribución económica. Entonces, eso en esa persona, en esos eh, grupos, pues creó, ¿verdad?, una condición de pobreza. Cuando se trata de romper con este aspecto, nosotros vimos, ¿verdad?, que hubieron muchas luchas, muchos enfrentamientos, muchos conflictos, hasta liberarse, ¿verdad?, de ese yugo de esclavitud que la sociedad mantenía. Entonces nosotros establecemos que si bien es cierto, ya no eran esclavos permanentes, pero de igual forma seguían en esa condición rezagada, o sea, ellos nunca se les insertó a una sociedad y entonces ya no eran esclavos, qué bueno, pero no tenían ninguna posesión, no tenían ningún recurso y entonces trabajaron y siguieron siendo explotados.
y lo poco que podían acceder, ¿verdad? A la economía, pues les ayudaba a mantener, ¿verdad? En este caso, em, su organismo con la alimentación, pero que nosotros pensemos y creemos, ¿verdad? Que esto le ayudó a él a otra vez insertarse a una escuela, a un colegio, ¿verdad? A tener acceso a la salud. Definitivamente no fue así. Y entonces seguimos otra vez con ese rezago. Después, cuando también se termina, ¿verdad? Y se termina con esa abolición, por ejemplo, de tener la explotación a las personas, pues se instaura, ¿verdad? Lo que es el sistema, liberal. Y con este sistema, ¿verdad? Pues dan un poquito más de acceso a que la persona pues pueda trabajar y tener, no del todo, ¿verdad? Ya un trabajo digno, pero al menos, ¿verdad? Un avance. Pero ese avance, nuevamente, no nos está garantizando que la persona haya tenido otra vez acceso a salud, a educación, a un empleo digno. Entonces, la sociedad lamentablemente del pobre, que siempre ha sido pobre, pues sigue estableciéndose en ese mismo rango. El hijo de un pobre, como no tuvo acceso, ¿verdad? En este caso, a tener una posesión, pues siguen las condiciones de poder salir adelante. Y eso, si ustedes lo notan claramente en en la sociedad, usted vea, hay personas que tienen hasta 5 hijos y no los pueden mantener, ¿y qué hacen? Mandan a los niños a pedir limosna, mandan a los niños a trabajar. Entonces ese niño no tiene acceso a una educación y esa limitante, ¿verdad? Genera mucho problema otra vez a la sociedad y el hijo de los hijos de los hijos vuelven a repetir el mismo papel. Entonces, por eso es que se mantiene, ¿verdad? Esa situación establecida como un patrón y que no salimos nosotros de ese proceso por esa situación. Pero cabe destacar que no vamos a culpar a la persona en sí, sino a la forma de evolución social, porque nadie se ha detenido a atender a este grupo de pobladores, ¿verdad? Si bien es cierto, les decía, hagamos asociación de temas. En algún momento, cuando cambian, ¿verdad? Algunas formas de gobierno en Guatemala, se instauró, ¿verdad? Lo que era el proceso de alfabetización, pero no era para que la persona obtuviera un título, ¿verdad? Sino que mínimo aprendiera a leer y a escribir y también se dio con otra situación, ¿verdad? Aprendiera a leer y a escribir porque tenía que saber las formas, ¿verdad? De poder cultivar. Entonces, vean, esos elementos que siempre hay un trasfondo para poderlo llevar a cabo. Esto nos dice, ¿verdad? Que la situación es peor para las mujeres indígenas. Esto lamentablemente, ¿verdad? Es muy cierto. A la mujer indígena se le ha impuesto, oiga muy bien, un papel de mujer, de ama de casa. Y eso no es malo en el sentido de poder instaurarle y darle un reconocimiento, no, es que se le ha dado su reconocimiento como una empleada doméstica, ¿verdad? Y lamentablemente es eso lo que ella se establece, al cuidado del hogar, al cuidado de los niños, a la limpieza del hogar y la producción de los alimentos diarios. Eso es lo que tiene el papel fundamental de una persona. ¿Cuándo tiene que erradicarse, verdad? Esa situación, esos ideales, esos estereotipos, ¿verdad? Porque son paradigmas establecidos y que eso no pertenecía a una cultura, llamémoslo así, específica maya, ¿verdad? Sino, esos son situaciones que vinieron a instaurar las colonias, vinieron a instaurar los españoles, ¿verdad? Porque a ellos no les conviene que ninguna mujer pues tome, ¿verdad?, el poder como un matriarcado, sino que siempre debe de existir un patriarcado. De esos son otros elementos también que se pueden establecer. Entonces tenemos, esto se debe al racismo estructural que se encuentra, ¿verdad?, establecido, lamentablemente enraizado, y se encuentra la base en la desigualdad y en la exclusión social. La mujer no tiene muchas veces, ¿verdad?, un campo de participación y a veces se les brinda, ¿verdad?, pero no se les ha educado para poder incursionar en el mismo. Se habla mucho de que la mujer hoy en día hay que empoderarla, pero en realidad no existe ese empoderamiento.
Hay personas, miren cómo va esa base, ¿verdad? Hay personas o instituciones que muchas veces dicen, empoderemos a las personas y vamos a empoderarla con cursos, ¿verdad? Para que ellas sean emprendedoras. Entonces, ¿qué sigo produciendo? Más trabajadores. O sea, empoderar es que yo eduque a la persona y le haga saber que puede sobresalir de un trasfondo que pueda. Aquella situación, por ejemplo, que nosotros encontramos, ¿verdad? Antiguamente se tenía, porque era el sometimiento de los españoles. O sea, una mujer indígena tenía que cuidar solamente el hogar, la casa, los hijos, ¿verdad? Estar esperando que el esposo regrese de trabajar y atenderlo. Esas eran sus labores. No, hoy en día nos dice un empoderamiento que la persona tiene el acceso a la educación, a la profesionalización, a la incursión, ¿verdad? Dentro de los ambientes laborales. Y entonces, hoy en día hemos podido observar que las mujeres son administradoras, pero no del hogar, son de administradoras de empresas, ¿verdad? Son personas que tienen al mando un grupo de trabajo. Entonces, antiguamente no se tenía eso. Eso es realmente incursionar, ¿verdad? Una participación de la mujer. Luego que se suman a ello, ¿verdad? Así como las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Y aquí van incluidos todos. Hay personas, ¿verdad?, que ven a una persona que es indígena y dicen, definitivamente ese no sabe nada, ¿verdad? Una persona ignorante. Y no, no es así. Es que ese fue otra vez el estereotipo implantado, ¿verdad? Que se creó de que los españoles decían que el ser humano maya no tenía, ¿verdad? Conciencia, que no tenía uso de razón, que se comportaba como un animal, que era un hechicero, ¿verdad? Que era un brujo, cuando en realidad, o sea, nadie conoce a ciencia cierta, les he dicho, ¿verdad? Esa situación de desarrollo de los pueblos indígenas. Solamente tenemos interpretaciones y lo que hoy en día está estructurado como base para ellos, ¿verdad? Pero en realidad que nosotros sepamos a ciencia cierta, ¿verdad? Establecer cuestiones que nos vayan a referir, pues no, porque también hasta si nosotros somos críticos, pero críticos constructivos, no destructivos, podríamos entablar, ¿verdad? Alguna situación de creencia en que la Biblia pues está escrita, ¿verdad? Por 3 evangelistas que ha sido inspiración divina y que los 4, perdón, tratan, ¿verdad? Que estos relatos que establecen sobre la vida de Jesús, pues vayan en concordancia, solamente que algunos agregan unos elementos, algunos, por ejemplo, omiten otros. Entonces, hasta cabe la duda, ¿verdad? Decir, bueno, o fue cierto o no fue cierto, ¿verdad? Entonces, ahí es como nosotros podemos establecer también estas otras situaciones de comparación con lo que corresponde a los pueblos indígenas. Dice, aunque la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas y se asume como una sociedad multicultural, y yo les hablaba, ¿verdad?, de esos términos en la clase anterior. Les decía, hoy en día hablamos de multiculturalidad, de pluriculturalidad, ¿verdad? De un multilingüismo porque hay muchas lenguas establecidas. Entonces, si bien es cierto, se establece que existen estas culturas, ¿verdad? Pero definitivamente se establece, ¿verdad? Que son parte general de la cultura o de la sociedad guatemalteca. Y esto también nos trae a colación, óigase muy bien, dice, es una ratificación de los acuerdos internacionales sobre los derechos indígenas. En la práctica que prevalece la brecha social, económica y política de los indígenas y de los no indígenas. Y esto se recuerda que nosotros lo leímos, ¿verdad? Que en algún momento se establece que existe, ¿verdad? Un acuerdo a nivel internacional que lo promulga, que lo presenta, en donde Guatemala ratifica. Cuando se establece una ratificación por el país, quiere decir que es la aceptación del mismo. Entonces, un acuerdo ratificado, pues presenta, ¿verdad?, esa situación. Acá dice, por ejemplo, el Estado invierte el 0.4
de lo que corresponde, ¿verdad? Al, al ingreso económico diario, según este estado, ¿verdad? Dice en cada indígena y un 0,9, ¿verdad? En cada no indígena. Entonces veamos la descompensación que existe y eso se puede dar muy fácil, por ejemplo, observar que nosotros siempre hablamos, ¿verdad? En una jerarquía o una clasificación, en una división. Usted dice área urbana, todo lo que esté en el centro, ¿verdad? En la metrópoli. Y área rural, todo lo que esté fuera de la metrópoli. Donde hay mejor servicio en el área urbana. Donde no hay servicio en el área urbana, rural. ¿Y quiénes son los del área rural? Las áreas indígenas. La pobreza afecta al 75% de los indígenas y al 36% de los no indígenas. Es el doble casi, ¿verdad? De lo que se está hablando. Entonces, ¿por qué situación? Por esa inversión que se tiene y la atención que se ha determinado. La desnutrición crónica abarca un 58% de los indígenas en comparación con el 38% de los no indígenas. Y en aparición de política, los indígenas no representan más que un 15% de diputados y funcionarios públicos de alto rango. De un 15% establezcamos, ¿verdad? Al 100%, significa entonces que el otro 85%, ¿verdad? Se establece de los diputados en lo que corresponde a no indígenas. Entonces siempre va a ir, ¿verdad? En una descompensación. Jamás se ha buscado un equilibrio establecido para poder brindar la atención necesaria o definitivamente establecer esa parte, ¿verdad? Que siempre se ha dicho, la no discriminación hacia ningún tipo de persona, ni por género, ni por etnia, ni por nada, ¿verdad? Establecido como tal. Guatemala, dice, ha ratificado el convenio 169 de la OIT. La Corte de Constitucionalidad elevó en el 2010 a rango constitucional que obliga al país a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Y con este convenio 169, pues definitivamente, ¿verdad? Tendría que existir todo en cumplimiento de lo que se establece en el mismo. Cuando hablamos que lo elevó a rango, significa que tiene una posición de cumplimiento como lo establece la Constitución Política de la República. Usted sabe que en Guatemala, ¿verdad? No hay más ley suprema que esa y que de ella van a derivar otras leyes. Entonces, si tiene el mismo rango, ¿verdad? El convenio 169 tendría que llevarse a cabalidad el cumplimiento de cada uno de los elementos que lo integran. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, política de la FAO, y en este caso, ¿verdad? Dice sobre los pueblos indígenas y tribales, sin embargo, en la práctica prevalece la exclusión. Por ejemplo, en los medios de comunicación de cobertura nacional que privilegian el español como el idioma oficial, mientras que los medios en idiomas indígenas tienen una limitada cobertura local. Y acá cabe resaltar, no hay ningún medio social que se haya atrevido, ¿verdad?, a establecer una cualidad distintiva en algún idioma, por ejemplo, no sé, en un idioma maya quiché, man, pocomán, etcétera. Y la otra situación es que lo que yo les decía, ¿verdad? La vez anterior, ustedes pueden buscarlo en las noticias, donde salió, ¿verdad? Que él denunciaba a la empresa USAID por generalizar y promover el indigenismo, ¿verdad? O sea, qué torpeza más grande del poder hablar o establecer cuestiones que no se tienen conocimiento cuando existe un convenio que tiene el mismo rango de supremacía de la ley para poderlo establecer. Entonces, definitivamente, hasta de los poderes o del gobierno se establece esa discriminación hacia las personas indígenas como tal. Ahí definitivamente, ¿verdad? Pues es el mismo ser humano quien debe de establecer, ¿verdad? Esa promoción o esa exigencia de sus derechos como tal.
Y basado en ello, yo no los estoy creando a ustedes personas revolucionarias, las estoy creando personas con un criterio en el cual, en el área de formación que ustedes tienen, que está destinado a promover toda la herencia indígena y tribal, pues definitivamente el conocimiento es esencial, ¿verdad? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Tenemos, dice, en el año 2020 inició con nuevas autoridades en la presidencia de la República, el Congreso y alcaldías municipales. Y este es otro elemento que también ustedes tienen que conocer. Eh, si bien es cierto, pues nosotros conocemos, ¿verdad? En su momento un gobierno estructurado por, ¿verdad? Lo que es el presidente, los diputados, alcaldes municipales, gobernadores, pero también vamos a reconocer que hay alcaldías auxiliares dentro del municipio, porque en este caso, pues son personas, ¿verdad?, reconocidas que van a liderar los lugares de las áreas rurales y que eso está establecido, ¿verdad?, también en la ley de lo que es la ley municipal, del organismo municipal, en donde se reconocen a estos entes con el fin de que ellos ayuden, ¿verdad?, a promocionar aquellos derechos y la exigencia, ¿verdad?, las obligaciones que el Estado tiene para con ellos. Entonces, cuando hablamos de esta parte del 2020, dice, coincidiendo precisamente con el arribo de la pandemia del COVID-19, la pandemia puso en evidencia la exclusión social y el racismo estructural que pesa sobre los pueblos indígenas. Generó impactos severos sobre lo que fueron las condiciones de vida, agravando la pobreza, la inseguridad alimentaria. Y alguien va a decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? Sí, porque volvemos otra vez a los datos que se presentan, ¿verdad? Donde existe la discriminación y la no compensación o igualdad que se debe de tener de inversión para un pueblo generalizado, sino que existe, ¿verdad? Una reducción para un pueblo indígena. Sin embargo, la pandemia también ha mostrado la capacidad de resiliencia de los pueblos indígenas para enfrentar es- estas situaciones de sus conocimientos de medicina tradicional, un buen vivir, una gobernanza territorial y relaciones solidarias. Y voy a dar realce a esta parte, ¿verdad? De la medicina tradicional. Tal vez ustedes han escuchado, ¿verdad? En algún momento que muchas personas cuando se enfermaron les dijeron, ¿verdad? Que tomaran un poquito de agua o infusión, ¿verdad? Como un té de lo que es el eucalipto. Hacer, por ejemplo, cuando uno está enfermo, ¿verdad? De la garganta, gárgaras de lo que corresponden a las semillitas del árbol de ciprés, a tomar infusiones, es decir, tés, ¿verdad? De manzanilla natural, té de jengibre, ¿verdad? Té de ajo. Y miren, encuentra uno una infinidad de elementos herbolarios para poder contrarrestar estas situaciones que en muchos casos vinieron a ayudar. Yo escuchaba, ¿verdad? Las personas dicen, hay que quemar el eucalipto dentro del hogar porque eso hace que mate bacterias. Hay que tomar una pequeña infusión de eucalipto, pero con eso sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es, o sea, muy leve, porque si no, entonces viene a generar una contrarrestar, ¿verdad? En el organismo. Se dijo, ¿verdad? Que hacer, por ejemplo, infusiones de té entre manzanilla, jengibre, ajo y otros elementos. Y entonces dice uno, ¿será que funciona? Mejor lo voy a probar, ¿verdad? Y pues dio mucho resultado, ayudó bastante a muchas personas. Entonces, hasta en ese aspecto, vean cómo sumamos muchas situaciones, ¿verdad? Que vienen a ayudar. De ello, o sea, nos permite como tal un buen vivir. Eh, Cuando vimos esta cultura, por ejemplo, maya en su esplendor, dijimos que ellos eran muy respetuosos de la naturaleza, en donde en su momento, ¿verdad? Ellos respetaban a la naturaleza como parte, ¿verdad? De la deidad, es decir, una madre que da vida.
Y entonces eso se pudo observar en el desarrollo del cultivo, en el proceso de gestación, ¿verdad? Porque ellos se basan a fases lunares para producir, para reproducir. Y entonces ahí nosotros vemos cómo tienen ese enlace eh, de lo que es la cosmovisión, de lo que es la cultura, de lo que es su religión con la naturaleza. Y lo que buscan, ¿verdad? Es una gobernanza territorial, dice, estable, igual, en condiciones de igualdad y las relaciones solidarias. Cuando una persona, un ser humano, les he dicho yo, ¿verdad? Que se contagia de todos los valores, principalmente la empatía y la solidaridad, es un ser humano que va a favorecer a otro y que si todos fuéramos empáticos y solidarios, nosotros no sufriéramos de enfermedades, no sufriéramos, ¿verdad?, de estrés, no sufriéramos de pobreza, no sufriéramos de discriminación, porque solo con esos dos valores, pues ayuda a continuar muchas actividades. Así que yo me quedo hasta acá con nuestro tema. En las próximas clases, pues vamos a dar conclusión al mismo. Ustedes me indican, por favor, si tienen alguna duda o si desean sumar algo, ¿verdad? Porque siempre les he dicho que a veces nosotros conocemos muchas cosas, pero no las compartimos y es importante, e indispensable. Primero, porque ya me quedé sin voz. Segundo, porque de igual forma usted se va a aburrir, o sea, el cuerpo se cansa de estar sentado, escuchar, escuchar, escuchar. Y en su momento también le he pedido, ¿verdad?, que usted investigue, pero si usted no lo hace, o sea, me obliga y me orilla a mí a tener que trabajar de esta forma. Y yo no puedo en un momento determinado, ¿verdad?, decir, ah, bueno, entonces no hicieron la tarea, descansemos, ¿verdad? Y no va a pasar nada. No, o sea, yo tengo que continuar con la formación de ustedes, pero sí les voy a suplicar que siempre vayan leyendo para poder ir aportando. Así vuelvo a insistir, no me quedo sin voz y usted no se cansa, ¿verdad?, de escucharme solamente. ¿Estamos claros? De mi parte está todo claro, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, tomemos estos minutos.